La llegada de Colón y sus hombres produjo sin duda el encuentro más asombroso de la historia. Desde el primer momento, incluso desde los barcos, esta tierra y su gente fueron objetos de relatos y descripciones, y fue el propio Colón su primer cronista. Bueno, hay una cosa muy linda de Eduardo Galeano que dice, que ha contado en las cartas de los viajes de Colón, que ha escrito Colón las cartas, emplea 139 veces de la palabra oro y apenas 51 veces la palabra Dios. Así que se ve lo que le interesaba ya al primer hombre que va a llegar acá de Europa. Allí dicen que hay infinito oro. Nombráronme muchos lugares donde decían que había oro y minas. Pueden ver sus altezas, que yo les daré oro cuanto hubieren menester. Y América fue fruto, entre otras cosas, de un gran equívoco, porque Colón no encontró oro ni para emplomar una muela, y murió convencido de que había estado en la espalda del Asia, en China, en Japón, en la India. Diarios, cartas, escritos oficiales, religiosos, historias, crónicas. A través de los siglos, América fue objeto de muy distintas clases de relatos. Relatos inaugurados por aquellos primeros conquistadores. En primera instancia, sí, tenemos los relatos, las crónicas de la conquista, que son testimonios muy ricos, ¿no? Comenzando por los propios testimonios de Cristóbal Colón, o los textos de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, que recorrió el Río de la Plata, y sobre todo su viaje por Florida y por lo que es hoy el sur de los Estados Unidos, o las crónicas de Bernal Díaz del Castillo o del propio Hernán Cortés. Es imaginable el asombro de Colón al tomar contacto con los pueblos originarios de América, como también el de Hernán Cortés cuando vio por primera vez junto a sus hombres la ciudad fantástica de Tenochtitlán y la sociedad que la habitaba. No es extraño entonces que a partir de la conquista, la cultura europea produjera libros y escritos dedicados a estudiar otras razas y pueblos, relatos con muy fuerte influencia de la imaginación y de creencias que se remontaban a la antigüedad. La idea de la existencia de un mundo salvaje, de un hombre salvaje, de una mujer salvaje, de un otro que vive fuera de los límites de la civilización es una antiquísima idea europea. Ese arquetipo, diría yo, ha sido fundamental para normar la visión europea de cualquier otro que haya colonizado, con el que haya entrado en contacto. De hecho, el europeo inventa al salvaje antes de conocerlo, antes de tener contacto con los supuestos salvajes de África, de Oriente, del lejano Oriente, de América. Los europeos hacía ya milenios que hablaban de salvajes. Esa imagen del salvaje la aplican al Nuevo Mundo. Una visión extendida en el tiempo y en la que coinciden Colón y el antropólogo contemporáneo Levi Strauss es en la imagen o el mito del buen salvaje. Ellos son tanto sin engaño y tan liberales de lo que tienen que no lo creería sino el que lo viese. Ellos de cosa que tengan pidiéndosela jamás dicen de no. Antes convidan la persona con ello y muestran tanto amor que darían los corazones. Hubo siempre una oscilación entre los europeos que llegaban a América, entre definir a los indígenas como seres esencialmente malignos o como seres salvajes. Lo interesante de esta dualidad demonio-salvaje es que si hubiese predominado la idea de que los aborígenes americanos eran representantes del demonio, entonces hubiese sido necesaria la eliminación, la matanza total, la eliminación de los indígenas. La idea de que eran salvajes, que podían ser domesticados y civilizados y traídos a la civilización cristiana, se ajustaba mejor a las necesidades de ponerlos a trabajar, de explotarlos. Por eso acabó dominando la imagen del salvaje sobre la imagen del demonio. Antigua, ciudad de Guatemala fundada en 1543. Este fue uno de los destinos en América de un religioso, autor de obras y relatos insoslayables por sus denuncias de atrocidades en los primeros años de la conquista
contra la población indígena. Fray Bartolomé de las Casas, primer vicario del convento de Santo Domingo de esta ciudad, segundo obispo de Chiapas, el primer escritor de Antigua, un personaje curioso y muy contradictorio. Bartolomé de las Casas es uno de los primeros y más inteligentes críticos de la experiencia de la conquista. Es un crítico muy temprano, un testigo muy privilegiado, porque él, asiste a la destrucción del Caribe en el mismo momento en el que eso ocurre. En todas las partes de las Indias donde han ido y pasado cristianos, siempre hicieron a los indios todas las crueldades susodichas, matanzas, tiranías y opresiones abominables en aquellas inocentes gentes. Entonces él escribe una obra de un valor extraordinario, ¿no? De una sofisticación filosófica enorme, e interviene en una serie de debates que se producen en ese momento con otros miembros de la iglesia, los sacerdotes, que eran en ese momento, como ustedes saben, la clase educada, ¿no? Y son quienes reflexionan desde un punto de vista filosófico acerca del significado de la conquista. Y en el caso de Las Casas hay una crítica muy radical a la experiencia de la conquista y al abuso de los españoles sobre la población indígena americana. La causa por la que han muerto y destruido tan infinito número de ánimas los cristianos ha sido solamente por el oro y henchirse de riquezas. Yo creo que Bartolomé de las Casas es un caso ejemplar. Él oscila entre entender lo que llama las supersticiones de los aborígenes como expresiones de poderes infernales, por un lado, y la idea de que en realidad son hombres que viven en estado de naturaleza. Desde luego, al final se decanta por entenderlos como salvajes, es decir, como parte de este mundo, como humanos a fin de cuentas, hombres pero salvajes, hombres en estado de naturaleza.